Si quieres marcar la diferencia y ser conocido como un hombre o una mujer de Dios, pon tu confianza solamente en Él. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5 dice: Ezequías confió firmemente en el Señor, Dios de Israel, y ninguno de los reyes, ni antes ni después de él, estuvo tan cerca de Dios como lo estuvo él. Qué bonita forma de referirse a Ezequías, a un hombre. No hubo antes ni después alguien que estuviera tan cerca de Dios como lo estuvo él. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros entregarle las riendas de nuestra vida a Dios? Precisamente porque pensamos que es nuestra vida. Y algo que tenemos que hacer es dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en la vida que pensamos vivir, y saber que la vida es un regalo de Dios y tenemos que vivirla para Él. Había una persona que quería pasar el Niágara en bicicleta y estaba sobre un cable. Cuando iba a medio camino, la gente le animaba para que llegara al final, para que llegara al otro lado. Entonces, hasta que llegó alguien a entrevistarlo, le tomaron fotos y le dicen, bueno, suba a alguien con usted. Y una niña se anima a subir con él y el ciclista comienza a cumplir su meta. Nuevamente vas al otro lado, en el mismo Niágara, y vuelven los reporteros y lo entrevistan y entrevistan a la niña y le preguntan, ¿por qué te subiste? Y ella respondió, es que es mi padre y yo confío en él. Miren, nosotros debemos tener la fe de esa niña en nuestro Padre Dios y confiar en Dios a ciegas. En el camino de la vida necesitamos subirnos a esa bicicleta y entregarle a Dios el timón de nuestras vidas. Tú confías en el Padre, pero confías en Él como con la fe de un niño. El libro de Isaías capítulo 12, verso 2 dice, miren, Dios ha acudido a salvarme. Estaré confiado y no temeré, porque el Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Confiar es distinto a creer. Cuando nosotros confiamos, dentro de nosotros hay una convicción profunda, tal y como la vi en la niña. Ella tenía la certeza de que no le sucedería nada malo porque su papá la haría llegar al otro lado. No dejes morir tu confianza en Dios como la de esa niña. Confía en que Dios te dará la fuerza, te hará caminar en medio de los problemas y tú tendrás una victoria por contar. El libro de Josué capítulo 6, versos del 1 al 5 nos cuentan que los habitantes de Jericó mantenían las puertas de la ciudad bien cerradas por miedo a los israelitas. Nadie podía ni salir ni entrar. Entonces el Señor le dijo a Josué, Jericó, su rey y todos sus guerreros ya están derrotados porque los he entregado en tus manos. Los hombres que pueden pelear caminarán alrededor de la ciudad una vez al día durante 7 días y lo harán con 7 sacerdotes que caminarán delante del cofre, cada uno con una trompeta hecha de cuerno de carnero. Y en el séptimo día caminarán 7 veces alrededor de la ciudad. Los sacerdotes irán tocando sus trompetas. Entonces, cuando ellos den el trompetazo largo y estridente, todo el pueblo dará un grito y las murallas de la ciudad caerán. Entonces entrarán en la ciudad desde todas las direcciones. Cuando Dios te llame a una tarea que no parezca razonable, tú tienes dos opciones: obedecerle a pesar de que no entiendas lo que pasará después, o temer y tratar de encontrar otra salida. Josué escogió la primera opción, porque él confiaba en Dios, entonces ignoró toda su experiencia militar y adoptó el extraño plan de Dios, porque era loco ver caminar durante 7 veces y bordear Jericó. Él sabía que si hasta allí Dios los había ayudado, su confianza podía estar en los brazos de Dios. Entonces, no pretendas tener respuestas para una oración sin confianza, porque Dios responde a nuestra fe. Dios nunca va a responder a nuestro temor. Dios responde nuestra fe. Así que si nosotros queremos confiar en Dios,
Vayamos en oración entonces y demostrémosle toda nuestra confianza en Él. A veces la obediencia es como una lucha, ¿no? En este momento, en nuestra mente, vamos pensando en todas las razones por las que la lógica nos grita no. Pero la fe nos va diciendo, oye, cree a ciegas. El miedo nos comienza a dominar, mientras que tu voluntad lucha por obedecer. La obediencia es siempre la mejor opción. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios es sabio. Confía en que Dios no te va a fallar. Lo voy a repetir. Confía en que Dios no te va a fallar. Isaías capítulo 25, verso 9 dice, en aquel día proclamaba el pueblo de Israel, este es nuestro Dios en quien confiamos, a quien hemos esperado. Ahora por fin está aquí. ¡Qué día de regocijo! ¿Tú confías en Dios? Entonces Él te salva. Cuando tú confías en Dios, Él se convierte en tu alegría. Y Dios nos dice que cada vez que nosotros confirmamos nuestra confianza en Él, es como si hiciéramos un depósito en la cuenta que tenemos con Él. Es como ir formando un capital para todos los días de dificultades. Es como ir ahorrando para ese depósito que vamos a necesitar. Y siempre sé que puedo ir a buscarla con intereses. Mientras más confiamos en Dios, más capacitados estamos para avanzar en esta vida. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 12 dice, y como tenemos esta esperanza, podemos predicar con plena libertad. Una persona sin esperanza vive desconfiada de todo y de todos, pero una persona que tiene la esperanza actúa con esa confianza en la vida. La esperanza es el ancla de nuestras vidas. Si nosotros perdemos la esperanza, nuestra vida va a ir sin rumbo y sin dirección. Tu nivel de confianza en Dios determinará el nivel de crecimiento que tendrás en tu vida. Mientras más confíes en Dios, más crecimiento vas a tener en tu vida. Entonces, confía en Dios, Él no te va a dejar a tu suerte. Él estará contigo. Cuando tú pases por el fuego, Dios va a estar contigo. No, no vas a tener temor a enfrentar las pruebas, porque vas a saber que Dios está contigo. Entonces, confía que no te quemarás, confía en que saldrás bien parado de cada problema, porque la Biblia dice en Isaías 54:17, para aquel día ninguna arma que se vuelva contra ti triunfará. Dios nunca prometió que armas no se levantarían en contra de nosotros. Él dijo que armas se iban a forjar, pero que ninguna de ellas iba a triunfar. Ninguno de nuestros cabellos va a ser tocado, porque nos encontramos en la palma de la mano de Dios. Él nos protege. David le dijo, Señor, tú eres mi escudo y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor me protege del peligro. ¿Por qué he de amedrentarme? Salmo 27:1. Si nuestro corazón está establecido en la confianza de Dios, no será movido en medio de problemas o de aflicciones. El Salmo 112, versos 1, 6 y 8 dice, Aleluya, alabado sea el Señor, dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. Esas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias. Los justos serán para siempre recordados. Ellos no tienen miedo de recibir malas noticias, pues están confiados en que el Señor los cuidará. Por eso no le tienen miedo y pueden enfrentar victoriosamente a sus enemigos. Así que cuando abras tu diagnóstico, no tendrás temor de malas noticias. Así que cuando vayas a recibir alguna respuesta, no tendrás temor de malas noticias. Cuando llegue una carta de divorcio, cuando llegue una carta de desalojo a tu casa, tu corazón estará confiado en Dios. Tú repite conmigo, yo confío en Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios y no en las circunstancias. Recordar la fe que tuvo esa niña. Ella se subió a la bicicleta porque sabía que su padre la iba a llevar al otro lugar. Algo que nosotros tenemos que saber es que podemos confiar en Dios. Él no nos va a fallar, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a defraudar. Él no es una persona como las que nosotros conocemos que nos abandonan, nos fallan o no nos dicen la verdad. Cuando tú pones tu confianza en Dios, nunca vas a ser defraudado. El día de hoy pon toda tu confianza, pon toda tu fe
Y también pon todas tus oraciones en la mano de Dios y vas a ver cómo esa respuesta viene en camino. No tendrás temor de malas noticias. No tendrás miedo de lo que vaya a suceder, porque en el mañana ya está nuestro Dios ahí. Y lo que nos anuncia es victoria. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.